Evangelio del 5 de abril 2013, Juan 21, 1-14. Se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús: muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba le dice entonces a Pedro: es el Señor. Se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 90 metros. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Díceles Jesús: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos no se rompió la red. Jesús les dice: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos que cuando Jesús ha subido de entre los muertos, ha sido resucitado de entre los muertos, convive con los discípulos, mas no convive de manera constante, sino que se aparece con ellos, se manifiesta. Y los discípulos de entrada parece que retornan a sus actividades diarias normales, siguen teniendo necesidad ciertamente de sobrevivir y de comer. Por eso el trabajo tan bueno pues sigue siendo opción para ellos. Pedro les dice, reunidos unos 7 de los discípulos, también un número muy importante, un número pleno, les dice: voy a pescar, y los otros dicen: vamos contigo. Curiosamente trabajan toda la noche, pero no logran pescar nada. Se asemeja justamente a la llamada de Pedro por el Señor, cuando después de haber predicado sobre la barca de Pedro, le dice: vamos a pescar. Y también Pedro estaba ese día que había trabajado toda la noche y no había podido conseguir nada. Y ahora el Señor les pregunta: ¿tienen algún pescado? Y contestan que no. Y el Señor, de una manera muy sencilla, dice: echen la red a la derecha y lo van a encontrar. Y nuevamente se da esta pesca milagrosa. Y entonces el discípulo, que realmente tenía un amor más entrañable por Jesús, es el primero en discernir que el Señor está ahí. Y le dice a Pedro: es el Señor. Y Pedro, impulsivo como siempre, se lanza al mar porque quiere ser el primero en llegar. Se lanza al mar para llegar nadando rápidamente. Y cuando llegan todos se dan cuenta que les ha preparado un desayuno el Señor. Vemos entonces a 7 discípulos que han pasado la noche sin pescar, trabajando en un solo barco. La barca perfectamente puede representar a la Iglesia Católica, los 7 discípulos, los 7 apóstoles, la totalidad de los apóstoles enviados por Jesús, el número pleno, los 7, pero que se pasan la noche trabajando sin pescar porque les falta la presencia del Señor. Es solamente cuando en el nombre del Señor se lanza la red, cuando tenemos realmente éxito. El hombre puede trabajar todo lo que quiera, pero cuando no se hace en nombre del Señor, el trabajo es pingüe, el trabajo es muy reducido, muy limitado,
los resultados. Pero cuando se hace en el nombre del Señor, inmediatamente viene la maravilla de esta pesca milagrosa. Viene la maravilla del éxito que da Dios. El éxito justamente en las cosas que Él nos pide. Jesucristo es el centro de este Evangelio. Es ciertamente la piedra angular que transforma todo el trabajo de los hombres en trabajo productivo. Jesucristo les sale al encuentro para ayudarles a sus apóstoles y después los invita a comer. Curiosamente pide o pregunta por pescado a aquel quien ya tiene uno a la mano, y no solamente lo tiene, sino con pan y además a las brasas. Está listo para invitar a los demás, pero quiere y espera el esfuerzo de los que se acercan con él. Por eso les dice: traed algunos de los que acaban de pescar, para unir aquello que él tiene con lo nuestro. Lo nuestro siempre es limitado, siempre es poco. Lo que el Señor aporta siempre es infinito, porque se aporta Él mismo. Dios mismo se nos da. La cena finalmente termina con la fracción del pan y con la comida del pan. En el pan se representa también el Señor, igual que en el pez. El pez, en la iconografía de los primeros siglos, representaba justamente las iniciales de Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Istios. En griego, el nombre de pez tiene las iniciales de Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Jesús Salvador. Qué alegría tan grande encontrarnos con el Señor resucitado. Y no creamos que sale al encuentro o salía al encuentro solamente con estos discípulos. El Señor nos sigue saliendo al encuentro. Cada vez que buscamos, que fijamos en Él nuestra mirada, a través de la oración, a través justamente de ir a cenar la cena del Señor en la Eucaristía, nos encontramos con su pan, nos encontramos con el mismo que se nos da. Cada vez que nos encomendamos y hacemos nuestro trabajo en su nombre, volvemos a tener esos resultados maravillosos y hermosos. Dios, hermanos, en esta temporada de Pascua y con el corazón henchido de alegría, decidámonos de una vez para siempre a vivir como dice Pedro y como dice Pablo, vivir para el Señor. Que si dormimos, dormamos para el Señor. Que si comemos, comamos para el Señor, y si trabajemos, trabajemos para el Señor. Todo para la mayor gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagamos todo en el nombre del Señor. Hagamos todo en el nombre de Jesús. Encomendémonos también hoy a su Santísima Madre, la Virgen, para que nos enseñe ella el camino de la humildad y la obediencia, el camino que nos acerca a ser como su Hijo y que nos acerca justamente al Padre también. Dios les bendiga, hermanos.